¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Matías en Portugal. Como dice el título, 6 meses. ¿Cómo se pasa el tiempo? Ni yo lo puedo creer. 6 meses acá en Portugal. Y nada, este video es un poco para hacerles un resumen y sepan, al menos desde mi experiencia, lo que es estar acá en Portugal y emigrar, en este caso Europa. Eh, y nada, y contarles un poquito, resumirles, hacerle una cronología desde que salí de Argentina hasta que llegué acá. Y, y nada, y contarle un poco de mis sensaciones, ¿no? Para esto creo que lo principal sería empezar de por qué emigré. A ver, en mi caso, yo siempre tuve la sensación o la idea de que en algún momento me iba a ir de la Argentina. Quizás a diferencia de mucha gente que de repente se va de la Argentina por cómo está el país en un momento determinado, en mi caso yo siempre supe que me iba a ir. Y, y el tema de si la inseguridad o la economía, la inflación, para mí no es lo principal. Quizás es la gota que rebalsa el vaso, pero vuelvo a repetir, en mi caso eh, fue más una idea que siempre estuvo latente y, y nada, y eso fue lo principal, lo que a uno lo hace pensar en irse. Esto sucedió a mis 37 años. Cumplí mis 38 acá en Portugal. Así que creo que como base contarles eso. ¿Por qué Portugal? Originalmente cuando tomé la decisión de emigrar, eh, traté de averiguar por la ciudadanía francesa, ya que mis bisabuelos son franceses, emigraron aproximadamente en el año 26 para la Argentina, pero cuando me puse a averiguar el tema de papeles, si se podía hacer, bueno, cada país tiene su ley y en el caso de Francia es bastante rebuscada, bastante complicada y, y se complicaba un poco hacerlo. Se tardaba mucho tiempo, que había que juntar mucha documentación, era como un poquito complicado, bastante difícil de hacerlo. Entonces, bueno, por esas cosas de la vida, primero empecé a buscar el plan B y el plan B originalmente era decir, che, bueno, me voy a España por una cuestión de idioma, eh, eh, ver qué onda y me empecé a meter en grupos de WhatsApp de argentinos en España. Ahí, nada, lo lógico era empezar a preguntar, che, ¿qué onda? Me voy a España sin papeles, hay posibilidades, está complicado. Y cuando haces ese tipo de preguntas, eh, tenés como dos respuestas generalmente, ¿no? El que te dice, mira, yo me vine y está todo bien. Y tenés otra parte que dice, mira, es difícil, las empresas no te toman sin papeles, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno tiene respuestas muy empatadas, digamos, te entran muchísimas dudas porque en mi caso no es que estoy solo. Quizás si sería una persona la cual no tendría familia, no tendría hijos, te aventurás y quizás ni te importe. Y ves qué onda. Total, la vida es una, ¿no? Entonces, pero bueno, mi situación es otra, ¿no? Ya tengo familia, tengo hijos. Entonces uno no puede arrastrar a su familia
así, a la locura absoluta. Al menos lo que yo pienso, ¿no? Entonces, cuando me decían esto en el grupo, como que, viste, a uno le queda o le surgen mucho más dudas de si va a ser lo correcto o no. Pero bueno, en ese grupo había una chica que estaba viviendo en Portugal y, y nada, tuvo la amabilidad de mandarme un mensaje al privado, al WhatsApp, y comentarme que estaba en Portugal y que había podido hacer papeles como para quedarse. Y ahí fue la primera vez que yo escuché el tema de que Portugal estaba abierto a la inmigración y haciendo una cierta cantidad de trámites, uno podía quedarse a trabajar y con el tiempo sacar una residencia y nada, y estar de alguna manera legal, digamos, no irregular. Entonces ahí, gracias a- a esta chica, uno se puso a pensar y empezó a analizar esta posibilidad de ir a Portugal. Más allá que Portugal era otro idioma, una cultura totalmente distinta, ¿no? Pero bueno, era una gran posibilidad de poder venirse a Europa y tener las cosas un poco más fáciles o más resueltas. Entonces, bueno, ahí empecé a averiguar un poco el tema de la documentación y qué cosas habían que hacer. Y cuando me terminó de convencer, bueno, lo hablé con la familia, que al principio un poco, che, Portugal, viste, como que no, en ese momento no se hablaba de Portugal para el argentino ni de casualidad. De hecho, siempre cuento que de ese grupo de argentinos en España, que había otros argentinos queriendo también ir más o menos en mi situación, sin tener una documentación para quedarse, sin tener un pasaporte europeo. De ese grupo de argentinos en España se decidió abrir uno de los primeros grupos de WhatsApp de argentinos en Portugal. Porque vuelvo a repetir, en ese momento no se hablaba. Portugal no estaba a la vista de los argentinos. Y estoy seguro que ese fue uno de los primeros grupos y que fue gente que salió de este grupo de WhatsApp de argentinos en España. Pero bueno, cuando empecé a averiguar y ver que era posible emigrar a Portugal, bueno, fue hablarlo con la familia y decidir si íbamos todos juntos o me venía solo. Y en ese momento, bueno, yo tomé la decisión de venir solo porque sentía que no estaba bueno venir con toda la familia de una, porque uno no sabe con lo que se va a encontrar. Si bien previo a viajar uno hace un estudio bastante amplio o trata de estudiar lo que más puede del país y de las ciudades y de los costos, eh, es complicado venirse con toda la familia, sobre todo por los chicos, porque no puede estar de un lado a otro y viendo a dónde va a vivir arrastrando a los chicos. Entonces la decisión fue venir primero y una vez que me acomodara, ahí recién venir la familia. Entonces, bueno, se decidió eso y recién en ese momento decidí comprar los pasajes eh, y obviamente buscar una fecha para llegar en donde la temporada se empiece a reactivar. ¿Por qué? Porque la idea era llegar y conseguir trabajo rápido. Entonces uno cuando va a emigrar estudia todas esas cosas. Entonces, bueno,
se compraron los pasajes y yo llegué en marzo acá, que es cuando arranca, digamos, la primavera acá en, en Portugal y todo se va preparando para la temporada de verano. Entonces ahí es como que el mercado laboral se reactiva muchísimo. Eh, Así que bueno, yo llegué en marzo. La ciudad que elegí fue Porto, porque cuando hice el estudio de ciudades de acá, de Portugal, eh, al ser de Buenos Aires, en Argentina, y vivir en la provincia que más cantidad de habitantes tiene, sentía que por un lado me quería venir a un lugar que no sea el caos de Buenos Aires, pero a la vez no me quería ir al otro extremo de irme a un pueblo. Entonces la idea era buscar un intermedio en donde tenga oportunidades, en donde tenga conectividad de transporte público, en donde tenga movimiento de ciudad, pero no el caos de una ciudad o de una capital. Entonces allí surgió Porto, que Porto es la segunda ciudad más grande de Portugal. Es una ciudad linda, muy turística, donde hay mucha demanda de trabajo y me pareció un buen lugar para llegar y empezar, y empezar todo acá. Así que bueno, elegí Porto, busqué dónde iba a llegar en primer lugar, a qué hostel, para de ahí empezar a ver, buscar una habitación que sabía que era lo más económico para vivir, ¿no? Porque uno, más allá de la plata que traiga cuando emigra, se tiene que mentalizar que tiene que gastar lo menos posible. Eso es fundamental. No importa si estás solo o con tu familia, hay que gastar lo menos posible. Por lo menos hasta que uno tenga un trabajo y empiece a generar plata. Entonces, bueno, vine a Porto. La primera semana estuve en un hostel muy lindo que está ahí en pleno centro, en la parte turística que es la Ribera. Lo había sacado con bastante tiempo de anticipación al viaje, así que lo había pagado muy barato y un lugar muy lindo. Y bueno, ahí conocí gente muy copada, que hasta hoy en día sigo teniendo contacto, con algunos de ellos estoy trabajando. Eh, Así que, y luego de ahí conseguí una habitación económica en donde estuve varios meses hasta que se empezó a acercar la fecha en en donde mi familia va a llegar acá, a Portugal. Yo sigo estando solo al día de hoy, que estamos en septiembre. Estoy solo, mi familia le queda 10 días para llegar, así que ya están ahí. Pero como les contaba, yo en este tiempo de haber llegado acá, fui de a poco haciendo todo lo que debía. La documentación, eh, conseguir trabajo, luego conseguir un departamento en donde va a llegar toda la familia y va a estar cómodo. Entonces, estos 6 meses fueron para acomodar todo ese camino. Es lo que yo recomiendo, ¿no? He conocido casos de que vienen toda la familia junta y, y a algunos les va bien, a otros se le complica un poco. Yo creo que en ese caso en particular, si te venís con toda la familia, tenés que traer muy buena plata, porque como dije en algún otro video acá, lo más difícil es el alquiler y tenés que desembolsar un montón de plata para conseguir departamentos o casa. No, no es fácil, no es fácil. Más siendo extranjero, que no tenés garante para poner, porque no tenés a nadie que te salga de garantía. Entonces uno termina desembolsando muchos meses para poder entrar en un departamento. Entonces, nada, la idea principal era esa, acomodar el camino para cuando llegue la familia. Así que nada, estamos
ya falta poquito, 10 días para que estén acá. Y después se me ocurre contarles un poco en este tiempo de cómo veo que es Portugal. Eh, a ver, Portugal es un país bastante seguro, creo que eso es lo principal que tiene. Si no me equivoco, está dentro de los países, de los 5 países más seguros del mundo. Y se ve porque uno sale a cualquier hora y es muy tranquilo. Yo en estos 6 meses nunca tuve algún tipo de problema, no he visto robos, no. Uno a veces escucha, dejé atada la bicicleta en tal lado y cuando salí no estaba. Sí, lo escuchás, eso no digo que no sucede, pero en términos generales, yo que vengo de Argentina, en donde uno está acostumbrado a escuchar la entradera, que estás guardando el auto y te encañonan en la puerta de tu casa, o te pegan un tiro por un par de zapatillas, esas cosas no se ven acá, no se ven acá. Vuelvo a repetir, quizás lo que se pueda llegar a escuchar es que hay algún tipo de hurto, que lo que le decía recién, dejaste el monopatín ahí atado y cuando saliste no estaba. Yo no lo he vivido en carne propia, pero sí lo he escuchado. Pero para resumir, digo, creo que lo mejor que tiene Portugal es el tema de la seguridad. Es un país bastante seguro. Después, en materia económica, si bien todos los países del mundo tienen un poco de inflación, nada comparado con nosotros en Argentina. eh, Eso te da una estabilidad, digamos. Las cosas es muy difícil que veas que varíen los precios. Entonces, de alguna manera te ayuda a organizarte con lo que vos ganes mensual, ¿no? Eh, Así que la estabilidad económica me parece que está buena. Ahora, dicho esto, también hay que decir que en general los salarios en Portugal son bajos. El salario mínimo acá es de 762 euros y es bajo. Es bajo porque, por ejemplo, los alquileres están muy altos y es una problemática que en general la tiene Europa. Pero yo acá hoy actualmente estoy viviendo en Braga y en un T2, que es un departamento de 2 habitaciones, y mi alquiler es de 850. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si vos comparás un sueldo mínimo con lo que vale un alquiler, o sea, prácticamente un sueldo mínimo, ni siquiera cubrís lo que pagás mensualmente de alquiler. Entonces, en ese sentido, es medio, o sea, no es lo mejor que tiene Portugal. Acá la realidad es que si tenés familia, en un hogar sí o sí tienen que trabajar los dos para que para poder llevar la familia adelante y que no falte nada. Eh, También tengo que hacer la aclaración de que si bien el sueldo mínimo es de 762 euros, no quiere decir que todo el mundo gane 762 euros, ¿no? Por ejemplo, yo en la empresa que estoy gano un poco más que eso. Entonces, no todos los casos son iguales. Aún así, sigo insistiendo que en un hogar con familia, más si tenés chico, sí o sí tienen que trabajar dos porque con un salario está difícil vivir. Y como recién les decía, actualmente estoy viviendo en Braga. Eh, Cuando llegué estuve en Porto, esos meses viviendo en una habitación compartida con algunos chicos argentinos, de brasileros, de otras nacionalidades. Y cuando pude encontrar para alquilar, bueno, surgió acá en Braga y me vine para acá. De Porto a Braga debe haber unos 50-55 kilómetros más o menos.
O sea, no es tan lejos. De hecho, la empresa donde trabajo yo está en Porto, muy cerca del aeropuerto, y tengo un bus que sale de acá de Braga, que lo tengo cerca de casa, que debe tardar unos 40 minutos y me deja súper cerca de la empresa. O sea, el bus hace Braga al aeropuerto, y como mi empresa está justo en la parte de atrás del aeropuerto, es buenísimo porque en 40 minutos estoy ahí en la zona de mi trabajo. Así que en ese sentido la conectividad tuve suerte de que sea bastante buena. Pero no pasa siempre eso. Más te alejas de las ciudades grandes, en general el transporte público no es el mejor acá. Es bastante complicado. Si bien tenés el convoyo acá es el tren nuestro de Argentina, tarda mucho más, o sea, no es súper rápido, no tenés a toda hora. Entonces, si te alejas de las ciudades, tenés que tener en cuenta mucho el transporte público. Generalmente, si estás, por ejemplo, en una ciudad como Porto, no solo tenés convoyo, tenés el autocarro, que son los colectivos, o el bus, y también tenés el metro, que es el subte. Eh, en los centros, en los grandes centros urbanos, tenés un poco mejor la conectividad. La ventaja quizás que tiene vivir lejos del centro es que a veces conseguís alquileres más baratos. No quiere decir que sea siempre, pero tenés la posibilidad de conseguir un alquiler un poco más barato. Después, ¿qué pienso sobre el futuro de acá? Por ejemplo, ¿cuál es mi expectativa de acá de Portugal? Mira, en principio esperar que llegue la familia, que como decía hace ratito, faltan unos 10 días. Una vez que esté acá la familia, eh, yo digo que ahí comienza la vida normal, ¿no? Establecerse con los chicos, que los chicos se acostumbren, que empiecen el colegio. Nada, empezar a hacer esa vida de familia eh, como uno la tenía en Argentina, pero nada más que ahora en Europa, en Portugal, ¿no? Y bueno, y el tiempo irá sabiendo eh, qué es lo que nos conviene o no, ¿no? Irá demostrando si, si Portugal es la mejor opción para quedarnos, o quizás a futuro buscar otros horizontes, ¿no? Obviamente que eso igual va a depender mucho de la documentación, porque acá cuando uno llega, en mi caso que soy argentino, que no soy de un país de habla portuguesa, por ejemplo Brasil, nosotros para que el CEF, el Servicio de Extranjería, nos debe la residencia, más o menos está tardando un año y medio o dos. En el mientras tanto, gracias a la manifestación de interés, podemos estar de manera legal, pero para tener el carné de residente, más o menos un año y medio o dos. ¿Y por qué hago la diferencia entre, por ejemplo, los brasileros y los argentinos? Porque los brasileros, a, al pertenecer a países de CPLP, que son de habla portuguesa, ellos tienen un poco más fácil la documentación y en pocos meses los hacen residentes. Eh, Ahí ya tienen un carnet en donde dice que sos residente permanente de Portugal. Y eso te facilita algunas cosas que, que están buenas. Obviamente igual para en algún momento llegar a tener un pasaporte europeo como ciudadano portugués lleva mucho tiempo más. Se calcula que unos 6 7 años. Pero bueno, eh, vuelvo a lo mismo. Uno va a tener en claro qué es lo que va a hacer a futuro cuando ya esté la familia acá y vaya sabiendo
si la familia se acomoda, le gusta. eh, Tiene que ver muchas cosas, ¿no? Así que, nada, eso creo que es lo que uno pretende a futuro. Ver cómo se desarrolla todo, cómo se acostumbra la familia, cómo se está económicamente en general. Así que, nada, hay que esperar y vivir el día a día para ver qué sucede. Eh, con respecto a esto que nombraba de lo económico, eh, es real que, que trabajando dos eh, te va a ir mejor, obvio. Pero si me preguntan a mí, quizás lo ideal, si vos querés marcar la diferencia, es emprender. Yo creo que si uno arriesga, tiene la posibilidad de vivir mucho más tranquilo. Pero bueno, a veces no todo el mundo tiene esa capacidad o esa fuerza de arriesgar, ¿no? Las personas, muchos tienen miedo, entonces prefieren trabajar en relaciones de dependencia e ir a lo seguro. Pero desde mi punto de vista, si querés marcar una diferencia, al menos acá en Portugal, eh, hay que emprender. Dicho esto, bueno, nada, espero que les haya servido un poquito el resumen de estos 6 meses acá en Portugal. Como siempre, les pido que se suscriban, que de a poco va creciendo el canal, así que eso es genial porque de a poquito veo que el contenido sirve y les ayuda. Denle me gusta a los videos, compártanlos, que seguramente debe haber gente también que está ahí pensando en irse o buscando dónde. Y todos estos videos les puede servir mucho, así que si comparten, bienvenido sea. Los leo en comentarios, pregunten lo que quieran, denme sugerencias, capaz que hay algún video que no lo pensé todavía y quieren saber algo y se puede hacer un video de eso que tienen duda, así que siempre lo estoy leyendo y cuando puedo les contesto, así que estoy atento a eso. Les mando un abrazo, los quiero y nos vemos en el próximo video.